Muy buenos días, que Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Vamos a compartir la palabra de Dios en este espacio que hemos determinado para cumplir con dicho cometido y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos permita tener ese conocimiento, esa sabiduría y podamos aplicarlo debidamente en nuestra vida. Empecemos entonces. Muchas gracias Dios por un día y una semana más. Gracias nuevamente por permitirnos conocerte y estar aquí en tu presencia, contigo, estar eh, disfrutando de tu palabra, de todas las maravillas, milagros, de la provisión que nos brindas. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, por quién eres con nosotros, por permitirnos conocerte y seguirte conociendo, por permitirnos estar reunidos aquí. Te damos muchas gracias también por todo lo que siempre en nuestras vidas nos brindas y nos ocurre y que todo es a final para bien. Te pido que nos ayudes a tener arrepentimiento de todos nuestros pecados, a realizar las cosas bien y siempre conforme a tu voluntad, a conocer de tu voluntad y de tu palabra, de tus tiempos de manera plena, a realizar las cosas debidamente. Ayúdanos a tener esa comprensión como se debe. Te pido que nos ayudes a arrepentirnos de todos nuestros pecados, a dejar todo lo malo, a hacer las cosas bien y a tener en cuenta quién eres. No tener ese conocimiento limitado o pensar que eres un Dios limitado que no ve, no sabe lo que hacemos, lo que haremos, lo que hicimos. Ayúdanos a tener una comprensión de tu magnificencia y ayúdanos también a tener concentración, a tener aprendizaje, a aplicar en nuestra vida esta palabra, a enseñar a las personas que están con nosotros y a las que también tú nos des la oportunidad. Te pido que nos des ese honor de servirte, de ser siervos inútiles, que es a lo que más podemos aspirar, pero estás ahí contigo y estar fuertes en la fe y estar presentes en la manera de vida. Te damos hoy y siempre muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. Y dice así: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Aquí tenemos dos cuestiones y dos posturas muy importantes que tenemos que comentar, que enunciar, que dar cuenta. Y bueno, en primer lugar, somos seres humanos caídos, pecaminosos, somos personas con mucha tendencia a realizar el mal, ser egoístas, ver el bienestar propio y tener poca o nula consideración por los demás, incluso sean de nuestra propia sangre, incluso sean seres queridos, seres amados que están incluso fuera de, de nuestra familia, pero que no tengamos esa consideración por ellos. Y entonces todos los demás pasan a segundo plano. En la naturaleza humana caída y pecaminosa, pensamos que somos los protagonistas de esta historia, que somos el centro. Y mientras más nos colocamos en el centro, más empezamos a hacer a un lado a Cristo. Mientras menos nos coloquemos en ese papel protagónico y más
coloquemos en el protagonista de toda esta historia a Cristo, más vamos a comprender toda la palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Y entonces muchas cosas suceden en determinados contextos por unos pocos que están defendiendo sus intereses. Tenemos personas que son en este país, por ejemplo, adineradas y que empiezan a perder sus privilegios y realizan convocatorias para que los jóvenes o los mayores incluso marchen y que pues cumplan el cometido de causar revuelo y de pues querer cambiar al gobierno, y simplemente todo es una cuestión de egoísmo. Egoísmo es no cuidar la tierra, no cuidar a los animales, es cometer algún daño directamente hacia esas especies. Egoísmo es desconsiderar o no tener consideración por dichas especies y por incluso la misma vida. Y entonces la tierra se deteriora por el pecado del hombre. Queremos cada vez más, queremos más propiedad, queremos más espacio, queremos más recursos, más posesiones, y entonces es querer, es almacenar, es todo para uno mismo, para mis seres queridos, a lo mejor un poco para los míos, para mis agrupaciones, pero dejar a los demás en el despojo, sin importar cómo se encuentren o qué puede suceder con esto. Y entonces, dentro de lo que el predicador, quien escribe Eclesiastés, mira todas las cosas, se nota y es muy evidente todo lo que hacen unas personas contra otras, a tal grado que los que son oprimidos derraman sus lágrimas y no hay persona que les consuele, no hay un consolador. Pero si nos vamos a la palabra y señala que hay quien nos dé ese consuelo, nos damos cuenta que es el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que mantenernos firmes con el camino de Dios, porque el Espíritu Santo nos brinda el consuelo que requerimos, que necesitamos frente a las cuestiones de la vida. No podemos, por ejemplo, no es lo mismo estar en una crisis económica mientras no tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, cambiando nuestra vida. Y una crisis económica sin la presencia de Dios o no estar en las manos de Dios no es lo mismo a tener o experimentar una crisis económica estando en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hay justo que esté mendigando pan. Entonces Dios le brinda a las personas justas o más bien justificadas todo lo que requieren para su vida. Hay veces que pueden estar más apretados, hay veces que pueden estar más holgados o teniendo un poco más de recursos, pero Dios siempre está viendo por las personas justas o justificadas mediante el sacrificio de Cristo. 2. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y entonces aquí señala de todas las cuestiones.
está mencionando en primer lugar eh, que está viendo varios tipos de cosas malas que se hacen las personas unas a otras, y otras o quienes reciben también pueden estarle haciendo las cosas a alguien más. Es difícil pensar que uno es siempre la víctima. Es difícil pensar que una persona siempre es víctima de lo que hace o lo que le hacen, porque de alguna manera algo está haciendo para pues continuar con ese ciclo, a menos que estén caminando con justicia, con Dios. Y obviamente dentro de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa vamos a seguir teniendo errores, equivocándonos, pero reitero, no es lo mismo tener problemas, tribulaciones, errores, estando en las manos de Dios y estando en las manos de los hombres, o querernos poner en nuestras propias manos, querernos poner a los que les va bien en las manos de sus posesiones, de sus recursos, de sus bienes materiales. No es lo mismo estar de una manera o de otra en este planeta, en este mundo. Y entonces nos damos cuenta que el predicador pues se dedica a hacer el cumplido para los que ya no están en este mundo, ya no están con nosotros, que vinieron a esta tierra y todo lo que sufrieron, pero ya no están sufriendo. Y obviamente no podemos hablar o por generalizar de todas las personas. Si hablamos de los justos, obviamente ellos están en el momento que parten con Dios. Pero las personas que no aceptaron a Dios, no se puede decir lo mismo. No podemos alabar a personas que han sufrido, pero que tienen un peor sufrimiento después de la vida. Entonces, es más probable que el predicador se refiera a que felicita a quienes han perseverado en la vida, pero que ya no tienen ningún sufrimiento, ninguna enfermedad, no tienen nervios por lo que viene o por algo que hicieron mal, cargos de conciencia, no tienen hambre, sed, dolor, no tienen que cubrir ese tipo de cosas para cumplir con las funciones básicas u obtener algo que mediante las funciones básicas se requiere. Y entonces señalamos aquí, muy importante, que todavía es por más felicidad quienes no han sufrido, quienes no han tenido que pisar aún esta tierra, quienes no han tenido o que Dios no les ha dado la oportunidad de su nacimiento, de su natalicio, porque todavía no han visto las cosas que el predicador ha visto. Y ya con eso estamos dándonos cuenta que ha visto muchas cosas difíciles. Simplemente nosotros prendemos la televisión, nos damos cuenta en las noticias las cosas que pasan. Normalmente suelen ser notas malas, notas positivas. Rara vez nos damos cuenta de premios, condecoraciones, distinciones, reconocimientos a alguien porque hizo las cosas de la mejor manera posible. Y vemos cuestiones de que alguien le causó daño a otra persona, de que detuvieron a tal persona por cometer tal agravio, de que tal político tuvo pues robó tales ingresos, y bueno, y sobre todo los medios que van en contra de algunas
agrupaciones, sobre todo políticas, todavía empiezan a causar más detalle en cómo enuncian las cosas. Pero bueno, nos damos cuenta de lo que sucede en el exterior, nos damos cuenta que está pues cada vez más difícil la cuestión, la vida, todo lo que se va pues teniendo lugar en este mundo. Y pues por eso él señala que está muy bien, o tuvo por mayor felicidad a quienes no han tenido la oportunidad de haber nacido todavía. 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que se hace bien, todo lo que se hace mejor, despierta la envidia de las personas. Un viaje, nuevos empleos, algún auto, una casa obtenida, todo genera envidia. Y aquí está lo que señala el predicador, uno de los hombres antes de Cristo, más sabios sobre la tierra. Podríamos decir que aparte de Cristo, él es el segundo lugar de los hombres más sabios que han venido a esta tierra, pisado esta tierra. Y entonces nos damos cuenta que él ha visto que todo trabajo genera envidia, todo. Y empiezan a decir de dónde lo hizo, de dónde lo sacó. Sí, hay veces donde se ganan las cosas deshonestamente y pues es muy clara la palabra, ya hemos leído anteriormente, que no estemos envidiando a las personas que obtienen las cosas mediante el mal, porque su destrucción viene repentinamente y posiblemente no les dé tiempo nunca para arrepentirse de sus pecados, porque se lo toman a la ligera o piensan que van a ir con Dios de todas maneras, sean como sean, porque no hacen cosas tan graves como las personas que suelen estar en las prisiones y piensan que Dios les va a perdonar todo sin arrepentirse. Y entonces pues eso es vanidad también. Todas las obras en excelencia ejecutadas y todo trabajo genera envidia. 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Quienes tienen necedad prefieren quedarse estáticos, y sobre todo quienes envidian prefieren en vez de crecer, de mejorar, de perseverar, prefieren insultar a otros, hacerlos menos, exhibirlos, hacerles quedar mal con alguna cuestión tan pequeña, con alguna palabra que hayan dicho mal. Lo hacen 10 veces más grande el error cuando ellos están cometiendo tal vez en lo secreto cosas peores, y pues como lo hacen tan secreto, solo Dios lo sabe, pero en algún momento, si Dios quiere o cuando Dios quiere, todos los demás van a saber. Entonces, quienes tienen ese mismo enfoque de necedad y no quieren avanzar, prefieren estarse pues rascando su cabeza, dejar que pase el tiempo, se van a la conformista y siguen envidiando con mucha fuerza y energía. Y después señala que está bien tener lo justo y lo necesario para nuestra vida. Es mejor eso, y tener tiempo de descanso, tiempo de tranquilidad, que estar trabajando incansablemente y sin ningún momento de tranquilidad y con muchos recursos. Es mejor
tener lo suficiente y tener nuestros momentos que pues estar 100% trabajando, porque pues los recursos posiblemente nunca los gastemos o posiblemente no los disfrutemos aunque los gastemos porque tengamos que seguir trabajando. Entonces eso es más valioso, un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Quienes trabajan incansablemente y no hay siquiera una posteridad. Porque dicen, quien trabaja, quien acumula y no gasta, otro posiblemente se lo acabe gastando, posiblemente. Pero quien no trabaja ni descansa y no hay alguien que pueda hacer de su descendencia, de su familia, de seres queridos, conocidos, pues no sabemos si se lo va a acabar gastando otro, pero puede ser una persona totalmente ajena a la cuestión. Entonces todavía es más dificultad pensar en eso. 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Son mejores 2 que 1. Esto puede aplicar para los matrimonios, esto puede aplicar para los compañeros de trabajo. En vez de estarse peleando, compitiendo, en vez de estarse envidiando, tendrían que trabajar juntos. Compañeros de trabajo que caminen con Cristo, obviamente van a buscar trabajar de la mejor manera, independientemente de que tengan diferencias. Y bueno, lamentablemente desperdiciamos el compañerismo, o a nuestros compañeros, o entre nuestros compañeros tenemos un vínculo indebido, queremos generar amistades o queremos generar enemistades, o simplemente por cuestiones de diferentes índoles no realizamos el trabajo, no queremos hablar de los compañeros, nos envidian, nos calumnian, nos empiezan a contar chismes o inventar chismes. Y bueno, a lo que voy es, incluso dentro de los mismos hijos de Dios, no valoramos a los compañeros de trabajo como se debe, y tenemos que aprender a valorar a los compañeros conforme a la palabra, porque así nos podemos ayudar, porque así se hace más tranquilo todo el trabajo, porque se puede dividir. Si 2 están contratados para realizar un trabajo, es más sencillo realizarlo que si uno solo lo realiza. Y bueno, pues lamentablemente se valoran a los compañeros ya cuando quitaron ese contrato, o ya no contratan a nadie, o ya no está la persona y contratan a alguien con menor disposición todavía. No nos valoramos como compañeros de trabajo, y obviamente las personas del mundo menos nos valoran todavía como personas de trabajo. Si dentro de los que estamos trabajando y sirviendo a Dios no tenemos ese valor, o no valoramos más bien a las personas que trabajan con nosotros, obviamente los que no están caminando con Dios nos aborrecerán incluso. Entonces tenemos que evitar eso y ser buenos compañeros. Si uno se cansa, el otro sigue, o si uno ya no quiere, el otro le ayuda con palabras de aliento para convencerle. Incluso en el frío, en el invierno, en la necesidad, pues se pueden compartir pues la parte de generar calor. 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si hay 2 personas o más unidas en una causa, y obviamente que sea una causa justa, no se trata solamente de protestar porque sí,
protestar contra nuestras autoridades o líderes o jefes de trabajo porque nos desagradan, o protestar porque no queremos hacer nuestro trabajo, queremos hacer menos trabajo. Si estas cosas no son bíblicas, estas cosas Dios no las promueve. Dios no promueve el ocio, Dios no promueve que no se esté trabajando, porque eso es como robarle a quien nos está empleando, que no se esté utilizando el tiempo que nos pagan para trabajar. Eso no es más bien promovido por Dios. Pero si defendemos causas justas, como despidos injustificados, como tratos inhumanos laborales, bueno, pues Dios también comenta a través de la palabra del predicador, o más bien la palabra de Dios que plasma el predicador, nos enseña que mientras más unido esté el equipo, menos va a quebrarse con una causa que vaya dirigida. 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Por eso dicen que no tengan, como le dicen a Timoteo, que no hagan menos su juventud. Y es mejor la persona abierta con sabiduría, de corazón, enseñable, que alguien, no por la edad necesariamente, pero una persona necia, que siente que ya lo sabe todo, que tiene toda la experiencia del mundo y que no quiere escuchar a los demás. 14. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Obviamente que no acepta sabiduría, la pobreza espiritual va a ser mayor. La sabiduría, y la verdadera sabiduría, viene de la palabra de Dios. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estarán en lugar de aquel. No tenían fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Está hablando de Cristo. Cristo está aquí. Cristo viene a suceder en la cuestión de como persona, obviamente siendo plenamente Dios y plenamente hombre, sumo sacerdote de todos los que le buscan, de esa nación espiritual. Y obviamente aquí está muy, muy señalado que los fariseos no lo quieren. Ellos sienten que saben todo, son los necios que no quieren tomar lo que dice Cristo, y si saben las cosas no las practican. Ellos tienen conocimiento de cómo hacer las cosas de la palabra y de hacerla bien, pero no lo quieren llevar a cabo, y entonces descartan a Cristo, y los que vengan después tampoco estarán contentos con la verdadera palabra de Cristo, Jesús de la Biblia. Tienen Jesús a su manera, incluso en la actualidad, pero no el Jesús de la Biblia, y lamentablemente, si no se mira el Jesús de la Biblia, no habrá salvación. Por eso tenemos que estudiar a fondo a Jesús de la Biblia y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estudiarlos a fondo como debe ser. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, por tu maravillosa, magnífica palabra. Te pido que nos ayudes a tenerla en cuenta, a tener conciencia, dejar de hacernos daño entre seres humanos, entre compañeros de trabajo, dejar la necedad a un lado y seguir tu palabra y hacer las cosas de manera correcta. Bendice nuestras vidas, familias, salud, la economía y el trabajo. Ayúdanos a tener paz y a tener tranquilidad en todos los aspectos de nuestra vida, a seguir adelante y hacer las cosas bien, a ser personas de corazón enseñable y a dejar de causarnos, como dije, daño entre nosotros, a valorar a los compañeros de trabajo y a seguir teniendo sabiduría de ti conforme a tu palabra. Muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.